visto que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Verso 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. Padre, te damos gracias en este día. Te pedimos que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, Señor. Queremos oír la voz de tu Santo Espíritu, Señor. Que podamos oír lo que tu Espíritu está hablando hoy en día a la iglesia y a las iglesias, amado Dios. Te pedimos, Señor, que no haya ningún estorbo en medio de tu pueblo, en su mente ni en sus delante de ellos para distraerlos. Amado Dios, abrimos nuestra mente y nuestro corazón y nuestros oídos a tu palabra, Dios mío, para que podamos dar fruto al 30, al 60 y al 100%. Amado Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta porción de la palabra el Señor le está hablando a las iglesias a través del apóstol Juan. Usted ya conoce esta escritura, ya conoce la palabra. Y el Señor en el capítulo 1 le dice al apóstol Juan: escribe lo que has visto, escribe lo que es y escribe lo que ha de suceder después de estas cosas. Y lo que el apóstol Juan había visto hasta ese momento era lo que escribió acerca de la visión que tuvo del Señor Jesús y de los candelabros y de las 7 estrellas. Y él escribe lo que había visto. Y cuando le dice el Señor al apóstol Juan, escribe las cosas que son, es el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, que son las cosas que hasta hoy en día son, que es la historia o la trayectoria de la iglesia hasta el día de hoy. Y cuando viene el capítulo 4, ahí empiezan las cosas que han de suceder después de estas. ¿Cuáles son estas cosas? Es el tiempo que nosotros estamos viviendo. El capítulo 2 y el capítulo 3 habla acerca del tiempo de la iglesia y habla acerca del tiempo donde se van a mover ciertas cosas dentro de la iglesia. Y ha habido hombres que Dios le ha dado mucha revelación, que nosotros hemos tomado de lo que Dios les ha dado a ellos, y han visto cómo las 7 iglesias del Apocalipsis representan o puede representar el desarrollo de la iglesia en lo literal a lo largo de la historia. Hay una iglesia que representa la iglesia del principio, que es la iglesia del Éfeso. Ahí está la iglesia de Esmirna, que es la iglesia que sufre. Está la iglesia que también representa a la iglesia cuando entra el catolicismo dentro del evangelio. Y así va desarrollando cada una de las etapas de la historia de la iglesia. Pero esta iglesia de Éfeso, el nombre de Éfeso quiere decir deseable, quiere decir amada o amado. La iglesia, el nombre Éfeso quiere decir también algo que es aflojar o flojo o algo que está siendo aflojado, o algo que tiene que ver con dejar las cosas, con dejar algo en tranquilidad o ser muy apacible para ciertas cosas. Y cuando vemos que la iglesia de Éfeso representa la iglesia del principio, y es la iglesia que precisamente Dios le habla acerca del primer amor, porque es la iglesia que cuando empieza la iglesia del principio, la iglesia del principio empieza con un milagro de Dios. La iglesia del principio empieza
con un evento que nunca había sucedido algo de tal manera en la humanidad. La iglesia del principio empieza cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre la iglesia en el Pentecostés, y ahí surge la iglesia de Cristo. Allí nace la iglesia de Cristo. Allí es cuando se levanta el apóstol Pedro y empieza a predicar y se convierte en una gran multitud. La iglesia del principio, dice la palabra, que era una iglesia que ellos estaban unánimes día tras día buscando al Señor. Era una iglesia que tenía una unidad entre ellos. Era una iglesia que se entregaba por completo. Era una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo. Era una iglesia que vio grandes glorias de que el Señor hizo en medio de ellos y a través de los apóstoles. La iglesia del principio era una iglesia entregada a Dios. Era una iglesia que amaba a Dios. Era una iglesia que anhelaba a su amado, esperaba la venida de su amado. En aquel tiempo, imagínense, estamos hablando de aproximadamente casi 2000 años. Y la iglesia del principio estaba esperando la venida del rapto, la venida de Cristo en las nubes, así como nosotros, amén. Así estaba la iglesia del principio. Era una iglesia en fervor, una iglesia que estaba anhelando ser llena cada día más del Espíritu Santo. Y el Señor le empieza a hablar a la iglesia de Éfeso, que representa esa iglesia del principio. Y el Señor le empieza a decir a través del apóstol Juan, le dice en el verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Cada una de las iglesias, lo vamos a ver, cada una de las iglesias, el Señor Jesús se presenta de una diferente manera a cada una de las iglesias. Dependiendo de cómo les va a hablar, de lo que les va a decir, así se presenta a ellos. Y a la iglesia de Éfeso, Él se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y el que anda entre los 7 candelabros. Esto nos habla a nosotros que el Señor Jesús se está presentando a la primera iglesia, y así a cada iglesia que va a seguir. El Señor está declarando su señorío sobre la iglesia. El Señor está declarando aquellas palabras, o está dando a entender aquello que dijo el apóstol Pablo, que Cristo es la cabeza de la iglesia. No hay otra cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no es algún hombre en la tierra, sino que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué cree usted que la iglesia ha podido permanecer por tantos años en medio de luchas, en medio de pruebas, en medio de circunstancias difíciles? ¿Por qué cree que usted ha podido permanecer? Porque usted es parte de la iglesia de Cristo, y la cabeza de la iglesia es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él le dice a aquella iglesia de Éfeso, le dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Las 7 estrellas que representan, lo explica el capítulo 1, que representan a los ángeles o a los ministros de Dios. No solo eran 7, sino que demuestra la totalidad o la perfección de los ministros que están en la mano de Dios. Que representa aquellas 7 estrellas en la mano de Dios. Da a entender que el Señor es el que da la dirección a sus ministros. Él es el que tiene a sus ministros en el cuidado de su mano.
Él es el que va dando la dirección a sus ministros. El ministro de Dios no es que se guía por sí mismo, ni que hace las cosas porque Él quiere hacerlas, sino que el ministro de Dios, que está en la mano de Dios, va a buscar la dirección de Dios para la iglesia. Va a buscar la dirección de Dios para su vida. Va a buscar la dirección de Dios para aquellos que están debajo de su ministerio. Cuando vemos que el Señor Jesús se presenta ante esta iglesia como aquel que tiene el poder sobre sus ministros, como aquel que tiene el señorío sobre los ministros, y vemos que Él se presenta como aquel que se mueve en medio de los candelabros. Y esto de los candelabros lo vamos a ver un poquito más adelante, de que Él le dice algo a esta iglesia acerca de su candelabro. Pero yo creo que nosotros queremos tener al Señor Jesús moviéndose en medio de este candelabro. Porque nosotros como iglesia debemos de ser y somos un candelabro que está ardiendo bajo el aceite, la unción del Espíritu Santo. Cuando vemos que el Señor Jesús se presenta ante esta iglesia, le dice: yo soy el que tiene las 7 estrellas, yo soy el que me muevo en medio de los candelabros, yo soy la cabeza de la iglesia. Y el verso 2 le empieza a decir: yo conozco tus obras, conozco tu fatiga, conozco que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Le dice: tienes perseverancia. Esta era una iglesia que tenía perseverancia. No era cualquier iglesia. Era una iglesia que perseveraba. Era una iglesia que trabajaba. Era una iglesia que tenía fatiga porque había trabajado. Era una iglesia que perseveraba, y dice: y no has desmayado. Era una iglesia que se sostuvo, que se mantuvo, que estuvo persistente en buscar a Dios. Que estuvo obrando, que estuvo trabajando, que quizás empezó a desgastarse sus fuerzas de algunos de esta iglesia, y empezaron a desgastarse su iglesia con tal de hacer la obra de Dios. Era una iglesia que era perseverante. Perseveraba esta iglesia así como nosotros, amén. Era una iglesia que no soportaba a los malos. Era una iglesia que no es como quizás vemos hoy en día, que hay iglesias donde se soporta, donde se tolera ciertas cosas, donde se tolera que se mueva el mundo dentro de la iglesia. Y quizás esto suene un poco antiguo, un poco legalista, quizás dirá alguien. Pero esta era una iglesia que no toleraba que se moviera la maldad dentro de ellos. Era una iglesia que no toleraba a los malos. Dice el versículo 6 que no toleraban, que no toleraban la enseñanza de los nicolaitas. Era una iglesia que no toleraba cualquier enseñanza. Y hoy en día, ¿cuánto cristiano no hay que tolera cualquier enseñanza, que recibe cualquier enseñanza, que prende su televisor o prende quizá la radio, y lo que diga el predicador, eso lo toma como que si fuera que Dios estuviera hablando a su vida? Pero hoy en día, más que nunca, debemos tener cuidado con lo que oímos. Por eso es que cuando Dios le habla a las iglesias, a cada una de las iglesias le dice: el que tenga oído para oír. ¿Cuántos tenemos oídos en este lugar? Amén. Solo un 20% tiene oídos. ¿Cuántos tenemos oídos en este lugar? Amén. Entonces, tú que tienes oídos, yo que tengo oídos, nos dice el Señor: el que tiene oídos para oír, que esté oyendo.
que esté atento, que su oído esté afinado a la voz del Espíritu, porque el Espíritu está hablando. Algo que tú y yo debemos de aprender hoy en este tiempo es a estar afinados a la voz del Espíritu, a oír la voz del Espíritu, a conocer la voz de Dios, así como el patriarca Abraham aprendió a conocer cuando era Dios que le estaba hablando, de tal manera que cuando Dios le pide a su hijo, él sabía que era Dios que le estaba hablando. Y a veces cuando nosotros oímos que Dios nos empieza a hablar, y si es algo que no nos gusta, decimos que no es la voz de Dios, será mi alma, será mi mente, será cualquier otra cosa, pero no es Dios. Pero cuando es algo que nos gusta, es amén, Señor, habla, que tu siervo escucha. Que a veces así somos, ¿verdad? Pero debemos de aprender, amado hermano, amada hermana, debemos de aprender lo que dice allí: el que tiene oído, que oiga, que escuche lo que el Espíritu está hablando, lo que el Espíritu de Dios está hablando a las iglesias. No cualquier espíritu, no cualquier espíritu, porque hubo un tiempo donde Dios le dijo a sus discípulos: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Nosotros debemos de entender y de saber cuándo es que el Espíritu de Dios está hablando, que mi oído esté atento a la voz del Espíritu. Y esta era una iglesia que cuando vemos las recomendaciones, cuando vemos lo que Dios dice bueno de esta iglesia, esta era una iglesia que estaba trabajando, estaba obrando, no había desistido de trabajar, no había menguado en su trabajo, no había dejado de perseverar. Ahí estaba entre las luchas y la prueba, como dice el canto, ¿verdad? La iglesia sigue caminando. Así estaba esta iglesia caminando, avanzando en su enseñanza, de tal manera que ellos podían ver qué era la enseñanza, la doctrina sana, y cuál era una doctrina que no era sana. Ellos podían oír a una persona y ver si tenía la doctrina sana. Algunos pensadores dicen que el ministro que estaba sobre esta iglesia en ese tiempo pudiera haber sido Timoteo. Y Timoteo, el apóstol Pablo, le dejó una recomendación y le dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y así te salvarás a ti, a los que te oyen. Por eso es que se cree que era Timoteo, porque era un hombre que había guardado la doctrina, había guardado la palabra, había guardado la enseñanza del apóstol Pablo, de tal manera que él podía ver y oír a los que se decían ser apóstoles y ver si verdaderamente lo eran o no lo eran. Era una iglesia que tenía enseñanza, una iglesia que tenía obras, una iglesia que tenía perseverancia. Y el Señor, algo que me asombra del Señor es que cuando Dios nos habla, muchas veces nos dice lo bueno. Claro, al que no tiene, pues ni modo que le invente, ¿verdad? Porque hay dos iglesias que el Señor no le dice nada bueno. Pero muchas veces el Señor no es como nosotros. El Señor te empieza a decir: hija, te veo que tienes esto y tienes esto bueno, eres una persona que ama, eres una persona que perseveras, has estado en medio de luchas, has estado en medio de enfermedad, has estado en medio de circunstancias difíciles, pero ahí estás, perseverando. Y así le habla el Señor a estas iglesias. A veces nosotros empezamos con todo lo malo primero, y al final, si nos acordamos, decimos algo bueno, ¿verdad? Pero el Señor no es así. Él empieza a decirle las cosas buenas a esta iglesia y le dice: pero ahí te va. Bueno, no le dijo así, pero
Así lo traduje yo, ¿verdad? Verso 4 le dice, pero tengo esto contra ti. Y usted ya conoce esta porción de la escritura. Le dice, tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. La versión amplificada dice, has abandonado el amor que tenías al principio. Dice, me abandonaste a mí, tu primer amor. La Torre Samat dice, has perdido el fervor de tu primer amor. El Señor le habla a esta iglesia, le dice, tienes muchas cualidades, tienes muchas cosas buenas, pero hay algo que tengo contra ti, que has dejado el primer amor. Me has dejado a mí, me abandonaste a mí. Quizás empezaste a buscar, a escudriñar, a conocer más y más y a indagar más y más de la palabra, pero me abandonaste a mí, le dice el Señor. A veces el Señor nos tiene que hablar y decirnos, como le dijo en una ocasión a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? A veces el Señor nos tiene que hablar y recordarnos, has hecho mucho, has trabajado mucho, pero ¿qué de nuestra relación? Porque Dios no solo quiere que su iglesia se enfoque en conocer y en conocer y en conocer y avanzar y hacer obras y hacer eventos. Lo que Dios quiere primero de ti y de mí es una relación con nosotros. Desde el principio el Señor quería tener una relación con el ser humano. Y tiene que llegar el momento donde Dios nos diga, ¿qué has hecho con el amor que me tenías? Le dice, en esa versión me gusta lo que dice, me abandonaste a mí, tu primer amor. Porque más que Dios está más interesado en que tú tengas una relación con Él, que tú conozcas toda la Biblia al derecho y al revés. Tú puedes conocer toda la Biblia y no llegar a conocer a Dios. Claro, si tienes la iluminación del Espíritu, Dios te va a revelar a Dios a través de la palabra. Pero lo que quiero darte a entender es que no está solamente en la palabra, no está solo en conocer lo que dice el libro, sino que está en conocer de quién habla el libro. El Señor Jesús le dijo a unos hombres en cierto momento de su vida, le dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, pero ellas hablan de la vida eterna, ellas hablan de mí. Hay quienes se llenan de conocimiento y no es malo, es bueno conocer. Yo soy alguien que apoyo a aquellos que quieren conocer más y más de la palabra del Señor, más de Él. Pero lo más importante que solamente conocer lo que está escrito allí, no quiero darme a malentender. No estoy diciendo que no es importante, es muy importante lo que dice allí. Pero debemos de conocer de quién habla. ¿De quién está hablando la escritura? ¿De quién nos está hablando la escritura? Por tanto tiempo Dios le ha hablado al hombre de diferentes maneras. Y una de las maneras que Dios le habla a la iglesia hoy en día es a través de su Hijo amado. Pero el Señor le ha hablado a la iglesia de muchas diferentes maneras. Le ha hablado al ser humano de diferentes maneras. Y una de las maneras es por medio de la escritura. Pero si nosotros no logramos ver y entender de que Él nos está llevando a través de la palabra a una relación con Él, quizás nos suene bien esto, pero es lamentable ver a gente que conoce mucho de la palabra,
pero no tienen una relación con Dios. Dios lo primero que quiere es que tú tengas una relación con Él. Quizás no seas tan bueno para manejar la palabra, pero amas al que la palabra dice. Amas a ese Cristo que se presenta a esta iglesia. Amas al Señor Jesús. Tienes una relación con Él. Lo buscas en tu casa, lo buscas en tu trabajo, lo buscas en tu carro, porque lo amas. Pero el Señor le habla a este hombre o a esta iglesia también, y nos habla a nosotros también, porque no solo es para esa iglesia, sino es para nosotros hoy en día. Y nos dice: tengo esto contra ti. Quizás no todos, pero quizás a muchos de nosotros nos tiene que decir el Señor: hey, tengo esto contra ti. Que has dejado, has abandonado, me has abandonado a mí. ¿Qué cosas no estaremos buscando? ¿Qué cosas no estaremos queriendo alcanzar? ¿Qué cosas no estaremos buscando lograr en nuestra vida? Quizás en nuestro desarrollo, quizás en nuestro desarrollo en lo económico, o con nuestra familia, o incluso dentro de la iglesia. Pero la iglesia de Éfeso estaba tan involucrada en las cosas del rey que se había olvidado del rey. Y muchas veces eso nos sucede, que nos involucramos en las cosas del rey, en las cosas de la iglesia, en las cosas del Señor Jesús, y nos involucramos en desarrollar la obra, que nos olvidamos del rey. Nos olvidamos del Señor Jesús. Nos olvidamos del más importante, de buscar al más importante, que es Él. No es un hombre, no es tu vecino. Claro, debemos de amar a nuestro vecino, debemos de cuidar a nuestro vecino, pero más importante que venir a buscar tu amistad con tu hermano, primero es tu relación con Dios. Y Dios le habla a esta iglesia y le dice: tengo esto contra ti, iglesia de Éfeso, que has abandonado el amor que tenías al principio. La iglesia del principio era una iglesia, la iglesia de los apóstoles, la iglesia que vio grandes maravillas, grandes milagros, tanto que dice la palabra que ponían a los enfermos a la sombra de Pedro, y los enfermos sanaban. Qué glorias no vio esa iglesia. Era una iglesia que estaba enamorada de Cristo. Pero un día ese amor empezó a menguar en ellos. No era que no lo amaban, pero habían abandonado el primer amor, el fervor, aquel gozo de buscar a Dios, de solo buscarlo porque lo amas. Pero cuántas veces no buscamos a Dios y decimos: Señor, aquí estoy, dame más de ti, aquí estoy para que tú me des de tu unción. No es malo, pero a veces decimos: Señor, aquí estoy para que tú me sanes, para que tú me liberes, para que tú obres esto, para que tú hagas saqueo. Pero cuántas veces no nos acercamos a Él y decimos: Señor, aquí estoy porque tú eres mi Dios. Si otros sirven a dioses que no son dioses, si otros se entregan y van y se estallan por tal de querer agradar a un Dios que no es el verdadero Dios, cuanto más nosotros que tenemos el verdadero Dios. Esta iglesia empezó a perder su fervor, empezó a perder aquella entrega, empezó a perder
aquel anhelo de estar cerca del amado, empezó a perder aquel anhelo de estar buscando quizás por las madrugadas al amado. Empezó a perder aquel anhelo de estar cerca del rey que lo había salvado, y empezó a involucrarse en otras cosas. Y el Señor le dice: tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Jeremías capítulo 2, verso 1 y 2. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice el Señor, me acuerdo de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Mire lo que el Señor le dice a Jerusalén: me acuerdo de ti. ¿Cuántas veces no nos tiene que decir el Señor: me acuerdo de ti, me acuerdo de la fidelidad de tu juventud? Le dice: me acuerdo de tu amor en tu desposorio. Me acuerdo cuando todos no habíamos consumado el matrimonio y estabas enamorada de mí. Le dice: me acuerdo de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí. El Señor se acuerda muchas veces de las cosas que hacíamos. Por eso le dice a la iglesia de Éfeso: recuerda y haz las cosas del principio. Haz las obras del principio. Porque Él se recuerda de tus días, de cuando estabas enamorado de Él. Él se recuerda, yo no sé si usted se recuerda cuando estaba de novios con la que ahora es su amada. No se recuerde de otras, pero recuérdese de la que ahora es su amada, porque si no van a salir mal. Pero recuérdese de cuando antes de casarse, que ahí andaba como chicle, dicen algunos, ¿verdad? Ahí andaba uno queriendo buscarla y queriendo estar cerca, y iba a visitar a otros con tal de ir a verla. Iba uno al mandado, supuestamente, a la marqueta. ¿A qué horas vas a ir por tu mandado? A las 5. Bueno, ahí voy a estar a las 5. Iba uno a agarrar el mandado para ver a la amada. No compraba uno nada, pero recuerde cómo era uno cuando estaba enamorado. Hacía cualquier locura con tal de estar con la que uno ama. Y así le dice el Señor a Jerusalén: me acuerdo de tu amor en el desposorio. Me acuerdo cuando todavía no habíamos consumado el matrimonio y estabas enamorada de mí. Te santificabas, te purificabas, te limpiabas, te apartabas para mí. ¿Qué nos dirá el Señor hoy en día? ¿Qué le dirá la iglesia al Señor hoy en día? Me acuerdo de cuando estabas enamorada de mí, de cuando te santificabas para mí, de cuando no dejabas que otros te tocaran. Pero hay iglesias que hoy en día se dejan tocar por cualquier espíritu, por cualquier viento de doctrina. Pero nosotros, como iglesia de Cristo, debemos de oír estas palabras y de entender si nuestra circunstancia o nuestra situación será la misma de esta iglesia. Génesis capítulo 29, verso 20 dice: Jacob pues sirvió 7 años por Raquel, y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Cuando tú amas al Señor, tú sirves y a ti no te importa si alguien más sirve.
A ti no te importa si otro viene a servir o no, pero cuando ya no hay amor en tu corazón, cuando ya no está el primer amor, te empiezas a fijar, a fulano de tal no viene, y bien que le dan los mismos privilegios que a mí. Fulano de tal viene tarde y de todos modos no lo sientan. Pero cuando tú amas al Señor, tú sirves porque lo amas. Tú te entregas porque lo amas. Jacob sirvió 7 años y dice la palabra que le parecieron unos pocos días. Sí que estaba enamorado Jacob, ¿verdad? 7 años le parecieron unos pocos días, pero me pregunto qué sería después de 7 años de casados. A veces cuando recién casados estamos, le decimos a la esposa, cuando despierta a nuestro lado, amada, ¿cómo amaneciste hoy? Ya después de 15 años, ya después de 15 años le volteamos y le decimos, ¿cómo amaneciste? Como deseando que no amanezca, ¿verdad? Pero eso no sucede aquí, amén. Juan capítulo 3, 15 versos 13 dice, nadie tiene amor mayor que este, que uno da su vida por sus amigos. Y cuando tú tienes el primer amor, cuando tienes el fervor del primer amor, vemos la iglesia del principio, que era una iglesia que sí tuvo que amar a Dios aún hasta la muerte. La historia cuenta, no la Biblia, pero la historia cuenta que en Roma los cristianos eran puestos en postes y eran quemados para alumbrar las calles de Roma. Los cristianos, si ellos se mantenían en su fe, ellos eran quemados vivos, no los mataban vivos, los quemaban. Porque ellos amaban al Señor, ellos amaban a aquel que hizo algo por ellos. Pero hoy en día hay muchos que niegan la fe o se apartan de la iglesia por cualquier circunstancia, hermanos. Por cualquier cosa, por un mal gusto, por una discusión con algún hermano, dicen, no, pues quizás ya no debo de ir a la iglesia. Quizás ya no voy a seguir, pero vemos la iglesia del principio estaba enamorada como nosotros estamos enamorados de Cristo, amén. Quiero leer unos últimos versículos así para ir terminando porque el tiempo avanzó y ni me di cuenta cuándo avanzó. Juan capítulo 21, verso 15 al 18. El Señor hablándole a Pedro le dice, entonces cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta pues mis corderos. Verso 16, y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y el verso 18 dice, en verdad te digo que cuando eras joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tú las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. El Señor Jesús le empieza a enfrentar a Pedro y le empieza a decir, Pedro, ¿me amas más que a estos? Algunos pensadores dicen que estaba hablando de los discípulos.
Otros dicen que estaba hablando de los peces, de la gran pesca que había sacado, porque era una pesca milagrosa, una pesca con buenos peces y grandes peces. Y el Señor Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas más que esta pesca milagrosa? Miremoslo así en esta noche. Porque muchas veces podemos perder la vista o poner la vista en los milagros grandes que hace el Señor. Muchas veces podemos poner la vista en las cosas que Dios nos da, en las cosas, en las bendiciones que Dios nos da, porque esa pesca era una bendición innegablemente de Dios. Pero el Señor Jesús le empieza a recordar a Pedro lo que una vez él hablaba mientras caminaba con ellos, que si uno ama más a su padre o a su madre más que a él, no es digno de seguirlo. Si alguno ama más a las cosas terrenales que a él, no es digno de seguirlo a él. Y empieza a enfrentar a Pedro. Y me gusta lo que le dice, la sinceridad de Pedro. Y me gusta que Pedro se entristece, porque demuestra que Pedro no quería tener una apariencia delante del Señor Jesús. Él le dijo: Señor, tú sabes cómo soy, tú sabes que la he regado, tú sabes que te acabo de negar hace algunos días. No soy digno de ser llamado tu discípulo. Tú sabes que no te amo, pero sí te quiero. Y el Señor Jesús le empieza a decir: cuando eras joven, tú te ceñías, tú te guiabas por donde querías guiarte, pero cuando seas viejo extenderás la mano y otro te vestirá y otro te va a empezar a guiar. Cuando tú amas a Dios verdaderamente, lo pones a Él en primer lugar. Cuando yo amo a Dios verdaderamente, cuando tengo ese primer amor en mi vida, quiero que Él me guíe y no guiarme yo mismo. Cuando voy a tomar una decisión, le digo: Señor, quiero hacer esto, pero ¿qué dices tú? Yo quiero que esto se haga, que hagamos aquí y allá, pero ¿qué dices tú? ¿Qué estás diciendo tú? Yo quiero que esto suceda en mi vida, pero ¿qué dices tú? ¿Cuál es tu voluntad? Porque yo prefiero tu voluntad que la mía, aunque tu voluntad no sea conforme a la mía. Le dijo a Pedro: otro te va a guiar, otro te va a vestir, otro va a ser el que te diga qué hagas. Porque cuando tú lo amas en ese primer amor, tú te dejas guiar por él. Tú te dejas guiar, tú te dejas enseñar, tú te dejas vestir. Y muchas veces esa vestimenta va a venir por medio de los ministros. Muchas veces esa enseñanza va a venir por medio de los ministros, porque qué hermoso sería que Dios mismo descendiera y me empezara a vestir. Qué hermoso sería que Dios mismo descendiera del cielo y nos empezara a enseñar. Yo creo que todos nos sentaríamos a escucharlo a Él, pero a Él le ha placido que los ministros sean los que empiecen a instruir a la iglesia. A Él le ha placido poner ministros sobre su iglesia, para que esos ministros sean los que instruyan a su iglesia. Cuando tú amas al Señor verdaderamente, te dejas instruir, te dejas enseñar, aunque no te parezca, aunque tú digas: no es lo que yo quiero, pero si viene de parte de Dios, claro, si viene de parte de Dios, no que venga de parte del ser humano. Si es palabra que Dios le está dando al pastor, al ministro, déjate instruir, déjate enseñar, déjate guiar, déjate vestir. Y la Biblia habla de diferentes vestiduras, vestiduras de santidad, vestiduras de luz. Pero me gusta que lo que dice aquí, que el Señor le dice a Pedro: cuando eras joven tú te guiabas. Pero hablando del amor, si me aprendes a amar, Pedro,
te vas a dejar guiar por mí. Aun que ese guiar sea aún a tu propia muerte. Porque cuando nosotros, así como Pedro, tomamos la decisión de amar a Dios como nuestro primer amor, nos dejamos guiar hacia la muerte de nuestra carne. No que te vas a dejar guiar a la muerte física, pero a la muerte de los deseos de tu carne. Te dejas guiar, te dejas vestir para que empieces a morir a las obras de la carne, como dice el apóstol Pablo. Y te empiezas a dejar investir por las vestiduras de Dios, por las vestiduras del Espíritu, por la vida del Espíritu. Hacéis morir las obras de la carne. ¿Cómo yo puedo saber que estoy en ese primer amor? ¿Cómo yo puedo saber que estoy amando al Señor con el primer amor, que hay ese fervor en mi vida? Te dejas enseñar, te dejas guiar, te dejas instruir, te dejas vestir. Te dejas que otro venga y te diga, haz esto y hazlo de esta manera. Estás en tu desposorio, en ese amor del desposorio con el Señor. ¿Estás enfocado solamente en Él o será que tu mirada está en todo lo demás? ¿Estás como Jacob, que sirvió por Raquel 7 años y le pareció como algunos días, pocos días? ¿O cómo estará el amor en nuestra vida? ¿Cómo estará el amor en nuestro caminar con el Señor? El verso 5 dice, y con esto voy a terminar: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. El Señor Jesús le tuvo que decir a esta iglesia y al ministro de esta iglesia: recuerda pues de dónde has caído, porque estás caído. Cuando nosotros dejamos el primer amor, muchas veces estamos caídos. Muchas veces estamos sirviendo caídos, porque el Señor le dice: recuerda de dónde has caído. Porque este ministro o esta iglesia tenían una posición delante de Dios. Tenían un lugar especial delante de Dios. Era una iglesia que era un tesoro, era algo especial para Dios. Pero Él le dijo: recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hacías al principio. Yo creo que cada uno de nosotros nos podemos recordar de las obras que hacíamos al principio. ¿Por qué no te pones de pie en esta noche y cierras tus ojos? Yo creo que cada uno de nosotros nos podemos recordar de las obras que hacíamos al principio. Quizás cuando te entregabas al Señor, donde no te importaba si Dios te despertaba a las 3 de la mañana, no te importaba, te levantabas y lo buscabas. No ponías de pretexto: señores, que mañana voy a trabajar. No ponías de pretexto: señores, que mañana voy a estar cansado. Sino que te entregabas, te dabas para Él. El Señor le dice: haz las obras de al principio, que hacías al principio.
El Señor le dijo a Jerusalén: me recuerdo de ti en tu desposorio. Me recuerdo en el amor de tu desposorio. Pero Dios no le habló a esta iglesia para condenarla. Dios no le habló a esta iglesia solamente para llamarle la atención, sino para que esta iglesia se pudiera arrepentir. Como te digo, quizás no todos están en esta condición, pero yo sí creo que hay muchos que están en esta condición. Porque la vida y el desarrollo de las personas dan a entender, dan a conocer el amor en el cual está. ¿No será que tenemos que decirle: Señor, quiero volver al amor del principio? Reconozco que he dejado, no que me lo quitaron, no que otro vino y me lo robó. No, Señor, no pongo excusas. He dejado el primer amor. Porque el Señor le dijo a esta iglesia: has dejado, tú lo has dejado, no otro te lo quitó, tú lo dejaste. ¿Será que en esta noche le tenemos que decir: Señor, yo he dejado mi primer amor, lo reconozco, y aquí estoy, Dios mío, queriendo regresar, queriendo volver al amor del principio, queriendo volver a mi primer amor, queriendo entregarme así como me entregué en el amor de mi desposorio? Si quieres venir adelante, ven adelante, el altar está abierto. Ven delante de Él y dile: Señor, quiero volver a ese primer amor. Quiero volver a ese primer amor, Dios mío. Quiero volver al tiempo de nuestro enamoramiento. Quiero volver al tiempo donde tú eras lo primero en mi vida, donde no había nada ni nadie más importante que tú, que ti. Quiero volver a ese primer amor, Dios mío, a entregarme por completo, porque el amor que le hablaba aquí el Señor a la iglesia es el amor desinteresado. Es el amor que no busca su interés, sino que busca el interés del otro. Es el amor que se entrega por completo. Es el amor que se entrega sin buscar nada a cambio. Pero el Señor nos está diciendo en esta noche, iglesia: vuelve a tu primer amor. Vuelve a las obras del principio. Vuelve al enamoramiento en tu vida. Vuelve a ese tiempo cuando te entregabas por completo, donde no te importaba quién estaba o quién no estaba. Lo que querías era buscarme a mí. Vuelve a tu primer amor, iglesia. Porque una de las cosas que la iglesia que se va en el rapto debe de tener es esto, precisamente: el primer amor. Debe de ser una iglesia enamorada con el amado. Aleluya. Sí, Señor, nos acercamos. Eso es, díselo a Él. Dile: quiero volver, Señor. Quiero volver a ese primer amor. Es tiempo de buscar
el tiempo de nuestros amores, te dice el Señor. Porque es el tiempo de volver. Es el tiempo de volver. El Señor le dice a Israel en cierta porción de la palabra: oh Israel, si has de volver, vuelve a Jehová tu Dios. Volvámonos a Él, a ese primer amor, a esa entrega, a ese amor que se entrega por completo. Hoy es tu tiempo. Hoy es tu tiempo. Hoy es tiempo de buscar su rostro. Hoy es tiempo de acercarnos a Él. Hoy es tiempo de delante del Señor, y Él restaurará nuestro ser. Señor, eso es, acércate a Él. Dile a Él: quiero volver, Señor. Hoy es tiempo de quiero volver a mi primer amor, a hacer las obras del principio, Dios mío. Hoy es tiempo quiero volver a las obras del principio, al tiempo de mi enamoramiento, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque hoy es el tiempo. Como dice la Escritura, buscarle en el tiempo oportuno. Buscadle mientras pueda ser hallado. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Este es el tiempo en el cual el Señor está ministrando nuevamente. Gracias, gracias, Señor, por todo. Te agradecemos, Señor, la palabra. Te agradecemos por cada regalo que tú has dado a esta congregación. Cada oveja es un regalo. Cada oveja, Señor, es un regalo. Pero dentro de esos regalos vienen, Señor, otros regalos. Y yo te agradezco por cada uno de ellos, Señor. Permite que ellos descubran sus dones. Que ellos descubran para qué fueron creados y con qué propósito los trajiste tú a esta congregación, Señor. Aleluya, muchas gracias. Gracias por cada uno de ellos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dele palmas al Señor. Aleluya.
Le damos gracias.